Hoy nos acompaña el maestro Alor Ricardo Ruiz Hernández, subdirector de Reinserción Social del IAPA. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Y vamos a hablar de un tema que efectivamente está muy de moda, que en muchos lugares está, pues los hemos visto mucho, los cigarros electrónicos, ¿no? Que de entrada la gente cree que es una opción alternativa, menos dañina, más divertida, más práctica, pero bueno, ¿es, no es? ¿Qué pasó? El cigarro electrónico, como bien dices, está muy presente actualmente con los jóvenes, pero no es ninguna alternativa. Está comprobado que no ayuda a dejar de fumar, todo lo contrario. Fumadores que los utilizan acaban usando ambos productos, el cigarro de combustión y el electrónico. La sustancia que tiene, que es la nicotina, es muy adictiva. En estos productos puede encontrarse mayor cantidad de nicotina que en los cigarros convencionales. Y la cantidad de sabores que trae, lo que está buscando es atraer a poblaciones que no fuman, como son niños y jóvenes. Claro. Por ejemplo, ahorita estabas mencionando el tema de la nicotina, ¿no? Por lo regular, cuando queremos dejar de fumar, siempre es como evitar la nicotina, muchos es más como el pipeo y por eso dicen, voy a utilizar un vaporizador porque lo mío no es adicción a la nicotina, sino es el pipeo. Pero si estamos consumiendo más nicotina a través de un vaporizador o un cigarro electrónico, entonces esas sustancias que estamos consumiendo se nos van quedando en el cuerpo, son naturales, también son químicos como las de un cigarro. ¿Qué pasa con nuestras vías respiratorias? Mira, todas estas sustancias hacen daño, ¿no? Lo que emite el cigarro electrónico no es vapor, es un aerosol tóxico que tiene sustancias que producen cáncer, que tienen metales que pueden afectar los pulmones y que tiene nicotina, que es una droga sumamente adictiva. Puede ser tan adictiva como la cocaína o la heroína. Okay. Entonces, quien quiere dejar de fumar o quien no lo ha hecho y Mejor se ni mete le entre. nicotina, sí, no Oye, lo va a y lograr. por ejemplo, hay muchos lugares cerrados que afortunadamente la legislación de nuestra CDMX pues prohíbe el fumar en lugares cerrados. Yo he visto lugares en donde pues los cigarros electrónicos están siendo fumados en interiores porque la gente cree que pues no hay este daño al fumador pasivo. ¿Es cierto esto? Ahí es terrible porque se está violentando el derecho a la salud de los demás. Okay. Lo que emiten estos productos es nocivo para el que lo está inhalando, pero también para el que está alrededor. Muchos de los mitos de este dispositivo es que emite vapor, y ahí hay que ser muy claros, emite aerosol tóxico, que le va a hacer daño a quien lo fuma y a quien está alrededor. De ahí la importancia de que no se permita su consumo en lugares cerrados. Legalmente hablando, está prohibido, inclusive su venta. Oye, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de mitos, yo había escuchado una leyenda urbana que la verdad es que no sé si sea real, pero con esto de lo que estás metiéndote, ¿no? Con el vaporizador, con el cigarro electrónico, que te dejaba en las vías respiratorias como una especie de pues bichos, hongos que después se iban desarrollando más y que bueno, ibas a parar al hospital por lo mismo y que incluso era más dañino el utilizar el cigarro electrónico que el mismo cigarro como tal. Con el cigarro electrónico tenemos riesgos a las vías respiratorias por las sustancias químicas que inhala, pero también hay otros, como el propio dispositivo, que puede explotar. Hay casos donde se han perdido piezas dentales o rupturas de cuello o de dedos, porque ¿Cómo así? el cigarro está prendido y de repente explota. La nicotina es un tóxico, es muy venenoso. Hay casos de envenenamiento porque los niños los confunden, creen que son dulces, los toman y acaban en el hospital o peor. Y además, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la nicotina, yo me acuerdo que había estos aceititos que te traían el número de nicotina dependiendo la cantidad de cigarros que te fumabas al día, ¿no? Que por ahí era del 2.0, 1.5 y así lo ibas bajando. ¿Realmente estaban conscientes quien lo producía o quien lo consumía del nivel de nicotina que se estaba consumiendo? Es muy tramposo esto porque hasta los diales que dicen que no tienen nicotina, tienen nicotina. No, bueno. La verdad es que no hay una cantidad segura. Ok, pues muchas gracias por traernos este tema y por